La vecindad aquella tarde estaba cubierta por un silencio espeso. No era el silencio habitual de la siesta, ni el silencio expectante cuando llegaba el señor Barriga a cobrar la renta. Era un silencio extraño, pesado, casi enfermizo. El aire parecía más frío de lo normal, y las sombras que proyectaban los pasillos eran más largas, como si se hubieran alargado con la intención de tragar a cualquiera que osara caminar por ellas. Las risas que solían retumbar en aquel lugar estaban apagadas. Nadie lo notó de inmediato, pero pronto se harían conscientes de que una presencia faltaba, y que su ausencia sería el inicio de una pesadilla. Todo empezó cuando doña Florinda salió de su departamento gritando: «Kiko. Tesoro. Deja de jugar con esos mocosos y ven a casa a tomar tu chocolate». El eco de su voz se repitió en los muros húmedos, pero no hubo respuesta. El chavo, que estaba sentado en su barril, la miró confundido. «Yo no he visto a Kiko desde hace rato», dijo con voz temblorosa, como si él mismo sintiera que algo estaba mal. La Chilindrina, que jugaba a rayuela con un gis gastado, alzó la vista con preocupación. «Es raro. Kiko nunca se calla. Siempre anda presumiendo sus juguetes o llorando». Doña Florinda frunció el ceño. Caminó hacia el patio, mirando a todos lados, como si esperara que su hijo saltara detrás de una columna con una de sus típicas bromas infantiles. En ese momento apareció don Ramón, rascándose la cabeza, con ese andar cansado y la ropa arrugada de siempre. «¿Qué pasa, doña Florinda?». Otra vez le dio la chiripiorca al cachetón. Bromeó. Pero al ver el rostro pálido de ella, su sonrisa se borró. «No encuentro a Kiko», respondió con un tono que mezclaba enojo y nerviosismo. «Y usted no se atreva a hacer bromas con esto, Ramón». Detrás de ellos apareció doña Clotilde, con sus ojos siempre ansiosos, y el profesor Girafales, que justo había llegado con un ramo de flores para visitar a doña Florinda. Unos segundos después, el eco de unos pasos pesados anunció la llegada del señor Barriga, acompañado de Ñoño, que se abrazaba a la pierna de su padre con gesto asustado. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó el señor Barriga, limpiándose el sudor de la frente. «No me digan que otra vez están armando alboroto justo cuando vengo a cobrar la renta». Doña Florinda apenas pudo hablar. «Kiko. Desapareció». Un murmullo recorrió la vecindad. El viento sopló más fuerte, como si quisiera arrastrar aquellas palabras. Todos se dispersaron, revisando rincones, puertas y ventanas. El chavo miró dentro de su barril, como si esperara encontrar ahí a su amigo. La Chilindrina abrió la puerta de la vecindad, gritando el nombre de Kiko hacia la calle, pero lo único que recibió fue el ulular lejano de un perro. Don Ramón entró a su casa. Oscura, desordenada, llena de cajas y trapos viejos. Su corazón dio un vuelco al escuchar un crujido detrás de la cortina, pero al apartarla, solo encontró una silla rota. «Caray. Esto ya no me está gustando», murmuró, llevándose la mano a la nuca. En el pasillo, doña Clotilde encendió una vela. Aunque había luz eléctrica, decía que su intuición le pedía hacerlo. La llama titilaba nerviosa, proyectando sombras que parecían retorcerse como serpientes en las paredes. De repente, un grito atravesó el aire. «Kiko». Era doña Florinda. Todos corrieron hacia ella. Estaba junto al pozo viejo, ese que había sido tapado hacía años con maderas, pero que aún parecía respirar un aire húmedo y pestilente. Doña Florinda juraba haber escuchado la risa de su hijo, una risa ahogada, como si viniera desde abajo. «Está ahí adentro», exclamó desesperada. El señor Barriga, con ayuda del profesor Girafales, retiró algunas maderas podridas. Pero cuando miraron dentro, no había nada. Solo oscuridad. Un olor a humedad y algo más. Algo metálico. Como hierro oxidado. El chavo retrocedió, abrazando su barriguita vacía. «No me gusta esto», susurró con voz temblorosa. La Chilindrina lo tomó del brazo. «No te preocupes, mi papi va a encontrar a Kiko». «¿Verdad, papi?». Don Ramón quiso responder con una sonrisa tranquila, pero no pudo. Algo en su interior se lo impedía. Pasaron horas de búsqueda. La noche cayó y la vecindad se volvió más siniestra que nunca. Las lámparas parpadeaban como si fueran a apagarse en cualquier momento. Cada rincón parecía esconder algo que respiraba. Fue Ñoño quien encontró la primera pista. Cerca del triciclo de Kiko, halló un zapato.
Era el zapato de su amigo, manchado con una sustancia oscura. Papá, dijo con voz temblorosa. Mira. El zapato pasó de mano en mano hasta llegar a doña Florinda, que soltó un grito desgarrador. Es de mi hijo. Algo terrible le pasó. La Chilindrina abrazó al chavo, temblando. El profesor Girafales, con voz grave, dijo. Tenemos que llamar a la policía. Esto ya no es un simple juego de niños. Y así lo hicieron. Pero mientras todos esperaban, doña Clotilde observaba fijamente a don Ramón. Usted estuvo muy raro hoy, Ramón. Murmuró con un dejo de sospecha. ¿No será que... ¿Qué está insinuando, bruja del 71? Gruñó él, aunque su rostro reflejaba un nerviosismo extraño. El chavo notó que don Ramón evitaba mirar el zapato. Y por primera vez, sintió miedo de su amigo. La primera noche terminó sin rastros de Kiko. Pero algo quedó claro para todos. La desaparición no era un accidente. Y en el aire de la vecindad comenzó a crecer una sospecha que pronto señalaría a uno de los suyos. La madrugada se posó sobre la vecindad como un manto fúnebre. Nadie pudo dormir. Los lamentos de doña Florinda retumbaban por los pasillos, entremezclados con el sollozo tembloroso de Ñoño y las oraciones susurradas de doña Clotilde. El aire estaba helado, y aunque las puertas permanecían cerradas, corrientes de viento helado atravesaban la vecindad, como si algo invisible se paseara libremente entre ellos. Los faroles titilaban y cada rincón parecía esconder un secreto. El chavo, sentado dentro de su barril, no podía dejar de pensar en el zapato manchado. Sentía que si cerraba los ojos, escucharía la risa de Kiko, pero no la risa chillona de siempre, sino una risa distorsionada, apagada, como si viniera desde algún lugar muy profundo. Al amanecer, llegaron 2 policías a la vecindad. Revisaron cada rincón, haciendo preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que alguien vio a Kiko?, preguntó uno de ellos con voz áspera. Yo lo vi jugando con la Chilindrina. Y luego ya no lo vi más, respondió el chavo, bajando la mirada. La Chilindrina lo confirmó. Estábamos jugando a la rayuela. Y Kiko de pronto se fue corriendo a su casa, pero nunca llegó. Doña Florinda estaba al borde de la histeria. Eso es mentira. Él nunca se va sin avisarme. Quiero que lo busquen ya mismo. Los policías asintieron, pero el tono de uno de ellos no fue tranquilizador. Por el estado en que encontramos ese zapato, no podemos descartar lo peor. Doña Florinda se desmayó en brazos del profesor Girafales, mientras doña Clotilde hacía la señal de la cruz. Horas después, mientras revisaban la pequeña bodega comunal, uno de los oficiales encontró algo que heló la sangre de todos. En un rincón oscuro, entre costales de cemento húmedos, había un pedazo de tela arrancada. Era parte de la camiseta marinera de Kiko. Pero no estaba limpia. Tenía manchas oscuras y secas. Doña Florinda gritó, desgarrando su garganta. Es de mi hijo. Se lo llevaron. Lo lastimaron. La mirada de los vecinos se posó lentamente en don Ramón. Él, sorprendido, levantó las manos. Momento. ¿Y ahora por qué me miran a mí? Yo no tengo nada que ver. Uno de los policías lo miró con seriedad. Señor. Necesitamos revisar su casa. Don Ramón palideció. Su hija lo miró con ojos temblorosos, pero asintió en silencio. La inspección fue tensa. La policía entró con linternas, iluminando el caos de la vivienda. Muebles viejos, ropa tirada, herramientas oxidadas. Todo normal para don Ramón. Pero lo extraño estaba en una esquina. Una cuerda ensangrentada, como si hubiera sido arrastrada recientemente. El silencio fue absoluto. ¿Puede explicar esto, señor?, preguntó el oficial, sosteniendo la cuerda. Don Ramón tragó saliva, mirando a su hija. Yo no sé. Se lo juro. Yo no sé de dónde salió eso. La Chilindrina lloró, abrazándolo. Mi papi nunca haría algo malo. Nunca. El chavo intervino, con voz entrecortada. Sí. Don Ramón puede ser regañón, pero no haría algo así. Pero las miradas desconfiadas crecían. Incluso doña Clotilde, que siempre lo defendía, lo observaba con recelo. Esa misma noche, algo aún más inquietante ocurrió. El chavo, que no podía dormir, escuchó ruidos. Pasos arrastrados en el pasillo. Como si alguien caminara dormido. Asomándose desde su barril, lo vio.
Don Ramón, descalzo, con los ojos cerrados, caminando lentamente hacia el pozo tapado. Murmuraba cosas incomprensibles, palabras que parecían no ser suyas. Está abajo. Ríe. Ríe todavía. Susurraba, con una voz extrañamente grave. El chavo se tapó la boca para no gritar. Observó cómo don Ramón intentaba retirar las tablas del pozo con las manos desnudas. Pero antes de lograrlo, cayó de rodillas y se quedó inmóvil, respirando con dificultad, como si hubiera despertado de un trance. El niño corrió a la casa de la Chilindrina, tocando desesperado la puerta. Ella salió, asustada. ¿Qué pasa, chavo? Preguntó con los ojos llorosos. Tu papi. Está raro. Está hablando dormido. Dice cosas de Kiko. La Chilindrina empalideció. No. No puede ser. Ambos corrieron de regreso, pero don Ramón ya había vuelto a su casa, tambaleándose como si no recordara nada. A la mañana siguiente, los policías volvieron para interrogar a todos. Cuando el chavo intentó contar lo que había visto, su voz temblaba tanto que los demás dudaron de él. Seguramente lo soñaste, chavo. Dijo doña Clotilde, aunque en su interior no estaba convencida. El oficial anotó el testimonio, mirando fijamente a don Ramón. Tal vez estamos frente a un caso de sonambulismo. Pero eso no lo hace menos peligroso. Don Ramón explotó. Ya basta. Yo no hice nada. Estoy cansado de que me miren como si fuera un asesino. El silencio fue sepulcral. Incluso la Chilindrina retrocedió un paso. El miedo ya estaba sembrado. Esa noche, doña Florinda juró escuchar los sollozos de su hijo en los muros de la vecindad. El viento llevaba una risa débil, deformada. Y en sueños, don Ramón volvió a levantarse, con pasos lentos y ojos vacíos, murmurando. Debajo. Lo escondieron. Yo lo llevé. El chavo, que lo vigilaba desde su barril, sintió el corazón detenerse. Porque aunque don Ramón hablaba dormido, había algo en su voz que no sonaba como él. Sonaba como otra cosa. El tercer día amaneció con un cielo gris, como si una tormenta estuviera a punto de desplomarse sobre la vecindad. La humedad impregnaba las paredes, y el aire estaba cargado de un hedor extraño. Una mezcla entre basura podrida, metal oxidado y algo mucho más perturbador. El chavo fue el primero en notarlo. Al salir de su barril, arrugó la nariz. Huele. Como si algo se estuviera pudriendo. Susurró, mirando hacia el suelo húmedo del patio. La Chilindrina también lo percibió. Se tapó la nariz con su pañuelo, mirando con miedo hacia el pozo tapado. Ese olor viene de ahí. Dijo con voz apagada. Los adultos pronto lo notaron también. Doña Florinda casi se desmayó al reconocer aquel hedor, y gritó con rabia. Es mi hijo. Mi hijo está ahí adentro. Y ustedes no hacen nada. El profesor Girafales intentó calmarla, pero incluso él estaba pálido, incapaz de contradecirla. Los policías regresaron esa mañana, esta vez con más seriedad. Colocaron cintas amarillas alrededor del pozo, inspeccionaron el patio y comenzaron a excavar lentamente. Pero no encontraron nada más que agua turbia y restos de basura vieja. Doña Florinda, entre lágrimas, se aferró a su teoría. Alguien lo puso ahí. Y lo sacaron antes de que ustedes llegaran. Y poco a poco, las miradas volvieron a don Ramón. Esa noche, el ambiente fue aún más insoportable. El viento soplaba con fuerza, golpeando las ventanas y haciendo crujir las maderas. Los vecinos se reunieron en el patio, temerosos de dormir en sus casas. De repente, un sonido metálico resonó en la bodega. ¿Oyeron eso?, preguntó Ñoño, abrazado a su padre. Los policías, que seguían vigilando, corrieron hacia la bodega y abrieron la puerta. Dentro, encontraron un balde metálico lleno de agua oscura. Y en el fondo del balde, un juguete. Era un barco de plástico, uno de los favoritos de Kiko. Doña Florinda gritó. Es suyo. Es de mi hijo. Pero lo más aterrador fue lo que dijeron los policías después. Esto no estaba aquí ayer. Todos guardaron silencio. El barco había sido colocado ahí durante la noche. Las sospechas crecieron como una sombra en torno a don Ramón. El chavo y la Chilindrina decidieron vigilar en secreto. Esa madrugada, escondidos tras unas cajas, lo vieron otra vez. Don Ramón, caminando lentamente, con los ojos cerrados, murmurando frases extrañas. No debía reír. La risa se apagó. Lo escondí.
Lo escondí. La Chilindrina tapó su boca con ambas manos, mientras lágrimas rodaban por su rostro. No. No es cierto. Mi papi. No puede ser. El chavo la sostuvo, temblando. Tal vez no es él. Tal vez es otra cosa. Don Ramón, aún dormido, tomó una pala vieja apoyada en la pared y caminó hacia el pozo. Golpeó las maderas una y otra vez, como si intentara abrirlo. El ruido despertó a los demás. El profesor Girafales y los policías corrieron hacia él, deteniéndolo con dificultad. «Déjenme», gritó don Ramón, despertando de pronto, con el sudor empapándole la frente. «Yo no hice nada. Yo no sé por qué estoy aquí». Los oficiales lo miraron con frialdad. «Señor. Lo que está haciendo no ayuda en nada a su inocencia». Doña Florinda lanzó una bofetada que retumbó en el patio. «Asesino. Devuélveme a mi hijo». La Chilindrina se interpuso, llorando desconsolada. «No. Mi papi es bueno. Él nunca haría eso». El chavo también trató de defenderlo, pero su voz sonaba débil, como si hasta él empezara a dudar. Al día siguiente, uno de los policías inspeccionó nuevamente la casa de don Ramón. En un cajón, entre ropa vieja y desgarrada, encontraron algo terrible. Una gorra blanca, idéntica a la de Kiko, manchada con lo que parecía sangre seca. La gorra fue mostrada frente a todos los vecinos. Doña Florinda cayó de rodillas, gritando con un dolor desgarrador. «Es la gorra de mi tesoro. Es de Kiko». Don Ramón se quedó paralizado, sin palabras. «Yo no sé cómo llegó eso ahí. Se los juro». Pero nadie parecía creerle ya. Hasta doña Clotilde lo miraba con ojos apagados, como si la ilusión que tenía en él se hubiera roto. El chavo sintió un nudo en la garganta. Algo en su interior le decía que no podía ser cierto, que don Ramón no era capaz de eso. Pero cada nueva pista lo señalaba directamente. Y la vecindad entera comenzaba a convencerse de que el culpable vivía entre ellos. Esa noche, el hedor en la vecindad se volvió insoportable. El viento parecía arrastrar la risa apagada de Kiko por los pasillos. El chavo y la Chilindrina, despiertos y temblando, escucharon un golpe seco en la pared de la casa de don Ramón. Como si algo estuviera del otro lado. Ambos se miraron con terror. Porque, aunque nadie más lo escuchó, ellos estaban seguros de algo. Kiko seguía ahí, en algún lugar de la vecindad. Y las pruebas seguían apuntando a don Ramón. La cuarta noche en la vecindad fue la más oscura hasta entonces. La luna apenas se asomaba, oculta tras nubes densas, y la luz eléctrica parpadeaba como si algo invisible la quisiera apagar. Nadie dormía ya. Las familias se mantenían en el patio, nerviosas, con velas encendidas que proyectaban sombras deformes en las paredes. El hedor a putrefacción crecía con cada hora. Ahora no solo venía del pozo, sino también de la tierra húmeda del patio, de las rendijas en las paredes y hasta de la ropa tendida. Era como si la vecindad entera estuviera siendo devorada por la podredumbre. El chavo, abrazando sus rodillas dentro de su barril, susurró con voz temblorosa. «Siento como si Kiko nos mirara. Desde algún lugar». La Chilindrina lo miró con los ojos rojos de tanto llorar. «Yo también lo siento. Pero nadie nos cree». A la mañana siguiente, uno de los policías dio un grito al revisar el patio. Señalaba la pared del pasillo. Una mancha rojiza, larga, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado, dejando un rastro de sangre seca. El silencio cayó sobre todos. El oficial pasó la mano por la mancha y la olió. «No hay duda. Es sangre». Doña Florinda soltó un chillido desgarrador, mientras se aferraba al brazo del profesor Girafales. «Es de mi hijo. Lo arrastraron aquí, lo arrastraron como un animal». El chavo se estremeció. Recordó la voz de don Ramón sonámbulo, diciendo: «Lo escondí. Lo escondí». La mirada de los vecinos se clavó otra vez en él. Don Ramón levantó las manos, con la desesperación marcada en su rostro. «Ya basta. Yo no tengo nada que ver. Me quieren culpar porque soy pobre, porque vivo solo». Pero sus palabras no tuvieron fuerza. La gorra ensangrentada, la cuerda, el barco de juguete. Todo lo señalaba. Fue doña Florinda la primera en estallar. «Asesino. Lo mataste porque siempre te burlabas de él». Corrió hacia don Ramón para golpearlo, y tuvo que ser detenida por el profesor Girafales. «Doña Florinda, cálmese. La policía está aquí para resolverlo».
El señor Barriga, que siempre se mostraba serio y justo, habló con un tono gélido que sorprendió a todos. Si se comprueba que usted es culpable, don Ramón, yo mismo me encargaré de que pague por lo que hizo. Hasta Ñoño, temblando, se escondía detrás de su padre, mirando a don Ramón como si fuera un monstruo. La Chilindrina se interpuso, con lágrimas corriéndole por la cara. No, no es mi papi. No fue él. El chavo la acompañó, aunque su voz apenas salió. Sí. Él no lo haría. ¿Verdad? Pero en el fondo de su corazón, una sombra de duda empezaba a crecer. Esa tarde, mientras los policías revisaban el área del pasillo manchado, el chavo juró escuchar un susurro. No era el viento. Era una voz infantil, quebrada, como si viniera desde las paredes. Chavo. El niño se paralizó, mirando a todos lados. ¿Quién me habló?, preguntó, temblando. Nadie le respondió. Solo la Chilindrina, que también escuchó algo, se acercó a él con los ojos muy abiertos. Yo también lo oí. Sonaba como Kiko. Ambos se miraron, sintiendo que la piel se les erizaba. Pero no se atrevieron a contar nada. Los adultos ya habían decidido a quién culpar, y no escucharían voces de niños. Esa noche, don Ramón volvió a levantarse sonámbulo. Pero esta vez no estaba solo. El chavo, decidido a demostrar que su amigo no podía ser culpable, lo siguió en silencio. Lo vio caminar lentamente hacia la bodega, arrastrando otra vez la pala vieja. Murmuraba entre dientes. Debajo. Ríe todavía. Debajo. El chavo lo observó abrir la puerta y comenzar a cavar en un rincón de la bodega. La pala chocaba contra el suelo con un sonido seco, metálico. Y entonces, el niño lo oyó. Un sonido débil, apagado, como un gemido que venía de la tierra. Ayúdame. El chavo retrocedió, con la sangre helada. Kiko. Susurró, con lágrimas en los ojos. Don Ramón, aún dormido, se detuvo de golpe. Giró lentamente la cabeza hacia el chavo, aunque sus ojos seguían cerrados. No lo digas. No lo digas. Murmuró con una voz que ya no parecía suya. El chavo cayó de espaldas, aterrorizado. Cuando el sol salió, todos hallaron el rincón de la bodega removido. La tierra estaba suelta, como si alguien hubiera estado cavando. Los policías lo inspeccionaron, pero no encontraron nada. Don Ramón juró que no recordaba haber estado allí. Pero el chavo sabía la verdad. Lo había visto. Y lo peor era que, aunque todo apuntaba a don Ramón, el susurro en la tierra seguía resonando en su mente. Ayúdame. El amanecer del quinto día no trajo calma. El cielo estaba cubierto de nubes negras, y la lluvia comenzó a golpear los techos de la mina con un ritmo que parecía un tambor fúnebre. El agua caía con tanta fuerza que arrastraba la tierra del patio, dejando al descubierto partes que habían estado ocultas por años. El hedor era insoportable. El olor de la podredumbre se intensificó con la humedad, invadiendo cada rincón de la vecindad. Era tan fuerte que algunos vecinos vomitaron, y doña Florinda tuvo que cubrirse el rostro con un pañuelo empapado en alcohol. El chavo y la Chilindrina apenas podían respirar. Sus ojos lloraban, no solo de miedo, sino también del ardor que aquel olor provocaba. Ese olor. Susurró el chavo. Es como si algo hubiera muerto aquí. Uno de los policías, al inspeccionar el patio que la lluvia había erosionado, se agachó de golpe. Su mano tembló mientras levantaba algo entre el barro. Un pequeño silbato de plástico, roto y cubierto de sangre seca. El corazón de todos se detuvo. Era el silbato que Kiko siempre usaba para llamar a su madre cuando se sentía en peligro. Doña Florinda lanzó un grito desgarrador que heló la sangre de todos. Ese es de mi hijo. Lo enterraron aquí. El profesor Girafales intentó sujetarla, pero ella cayó de rodillas en el barro, llorando y golpeando el suelo con los puños. El oficial mostró el silbato, y con voz grave dijo. Esto estaba a unos pocos centímetros de la superficie. Alguien trató de ocultarlo. Pero la lluvia lo desenterró. Todos se giraron al mismo tiempo hacia don Ramón. El señor Barriga, con el rostro desencajado, perdió la calma. Basta ya. Esto es inaceptable. Don Ramón debe responder por esto. Se lanzó hacia él, sujetándolo por la camisa, y por un instante pareció que lo golpearía hasta matarlo. Ñoño gritó aterrado. Papá, no. Los policías intervinieron, separando a los hombres.
Doña Florinda, entre lágrimas, gritaba como una condena. Él lo mató. Él enterró a mi hijo aquí mismo. Arresten a ese desgraciado. La Chilindrina se interpuso, temblando y llorando. No, no es mi papi. No lo es. La niña abrazó con todas sus fuerzas a don Ramón, mientras miraba a los policías con desesperación. El chavo también se acercó, aunque su voz sonaba débil. Sí. Él no pudo hacerlo. Aunque todo diga que sí. Los oficiales, sin embargo, ya habían tomado una decisión. El jefe de los policías habló con voz fría y firme. Hasta que se esclarezca todo, don Ramón quedará detenido de manera preventiva. La vecindad entera se sumió en un silencio tenso. El único sonido era la lluvia golpeando los techos y el llanto ahogado de doña Florinda. Don Ramón, con el rostro desencajado, cayó de rodillas. Yo no hice nada. Me están culpando de algo que no cometí. Se los juro. Su hija lo abrazaba con desesperación, mientras gritaba. No se lo lleven. Mi papi es inocente. Los policías se preparaban para sacarlo de la vecindad, cuando de repente un nuevo hallazgo los interrumpió. Uno de los oficiales señaló el rincón de la bodega, donde don Ramón había cavado en sueños. La lluvia había filtrado la tierra removida, y de entre el lodo comenzó a brotar un líquido espeso, rojizo. El oficial tragó saliva. Esto no es agua. El barro goteaba sangre fresca. La visión fue tan macabra que varios retrocedieron con un grito. Doña Florinda, al verlo, se llevó las manos al rostro. Dios mío. Ahí está. Ahí enterró a mi hijo. El chavo sintió que sus piernas flaqueaban. Recordó los susurros de la noche anterior, la voz que pedía ayuda desde la tierra. La Chilindrina, abrazando a su padre, lloraba desconsolada. No. Él no fue. No fue él. Pero el charco rojo seguía creciendo, extendiéndose por el suelo de la bodega como si la tierra misma quisiera delatar al culpable. Don Ramón fue esposado frente a todos. Los policías lo arrastraron mientras los vecinos observaban en silencio, algunos con odio, otros con miedo. Doña Florinda, con los ojos desorbitados, murmuraba una y otra vez. Ya no volveré a ver a mi tesoro. Ya no volveré a verlo. El chavo y la Chilindrina, en cambio, sintieron algo distinto. Una mezcla de miedo y duda. Porque sabían que esa sangre no estaba allí la noche anterior. Alguien la había hecho aparecer. Y en el fondo de la bodega, el eco de una risa apagada resonó entre las paredes húmedas. La lluvia no cesaba. Golpeaba la vecindad como si quisiera borrar cada recuerdo, cada rastro. Los policías habían decidido registrar a fondo la casa de don Ramón antes de llevárselo. La tensión era insoportable. La Chilindrina lloraba en silencio, el chavo temblaba sin saber qué hacer, y los vecinos miraban con los ojos llenos de odio y miedo. La lámpara de uno de los oficiales iluminaba cada rincón polvoriento del pequeño cuarto. El olor era más fuerte ahí dentro, casi insoportable, como si algo se estuviera pudriendo entre las paredes. De pronto, el oficial se detuvo frente a un armario viejo y astillado. Colocó la mano en la manija oxidada y, con un movimiento brusco, abrió la puerta. El silencio que siguió fue tan profundo que incluso la lluvia pareció detenerse. Dentro del armario, encogido, con la piel amoratada y la ropa ensangrentada, estaba el cuerpo de Kiko. Sus ojos estaban abiertos, fijos en la nada, y en sus labios aún parecía congelada una mueca de terror. Doña Florinda lanzó un grito desgarrador, un alarido que heló el corazón de todos los presentes. Mi hijo. Cayó de rodillas, aferrándose al cadáver de su hijo, sacudiéndolo, como si con sus manos pudiera devolverle la vida. El profesor Girafales intentó detenerla, pero sus lágrimas caían también. Doña Clotilde se desmayó, mientras el señor Barriga abrazaba a Ñoño para evitar que viera la escena. El chavo retrocedió, tropezando contra la pared. Su estómago se revolvió, y apenas pudo contener las ganas de vomitar. La Chilindrina gritaba desesperada. No. No puede ser. Él no está muerto. Es mentira. Pero la verdad estaba frente a todos. Los policías no duraron más. Tomaron a don Ramón por los brazos y lo empujaron contra la pared. El sonido de las esposas cerrándose retumbó como un martillazo en el corazón de la Chilindrina. Queda usted arrestado por el asesinato de Federico Kiko Matalas Callando, dijo el oficial con voz gélida.
Doña Florinda, con el rostro desencajado por el dolor, se levantó lentamente. Sus ojos estaban enrojecidos, llenos de odio. Lo sabía. Siempre lo supe. Asesino. Maldito. Corrió hacia don Ramón y lo golpeó en el rostro con todas sus fuerzas. El sonido seco de la bofetada retumbó en el cuarto. La Chilindrina se lanzó hacia su padre, intentando detener a los policías. No se lo lleven. Mi papi no fue. Es inocente. El chavo, con lágrimas en los ojos, gritó con voz temblorosa. Él no lo hizo. Yo lo sé. Yo lo sé. Pero nadie los escuchaba. La vecindad ya había dictado sentencia. Mientras sacaban a don Ramón de su casa, uno de los policías se agachó para inspeccionar el cadáver de Kiko con más detalle. Notó algo extraño en su cuello. Marcas profundas, como de unas manos que lo habían estrangulado. Esto no concuerda con el perfil de don Ramón. Susurró a su compañero, aunque no se atrevió a decirlo en voz alta frente a los demás. El cuerpo del niño estaba frío, rígido, pero sus dedos aún sostenían algo. Al abrir su mano, encontraron un trozo de tela desgarrada. Pero no era de la ropa de don Ramón. Era de otra prenda, de un color diferente. El oficial guardó el pedazo en silencio, sin decir nada. Esa noche, cuando la policía se llevaba a don Ramón, el chavo y la Chilindrina regresaron a la casa vacía. No podían aceptar lo que había pasado. Buscando entre las sombras, el chavo tropezó con algo en el suelo. Un cuaderno viejo, escondido debajo de una tabla suelta. Lo abrió con manos temblorosas. En sus páginas, torpemente garabateado, había dibujos de la vecindad. Y de Kiko. Dibujos tachados con fuerza, con frases escritas a un costado. La risa me molesta. Él no debe estar aquí. Lo enterré donde nadie lo encontrará. El cuaderno no era de don Ramón. El chavo y la Chilindrina se miraron horrorizados. No dijeron nada, pero ambos entendieron lo mismo. Alguien había colocado ese cuaderno allí para inculpar a su padre. ¿Y si alguien había hecho eso? Entonces la pesadilla no había terminado. Don Ramón fue llevado esposado, mientras la vecindad lo insultaba y doña Florinda lloraba abrazando el cadáver de su hijo. La sangre aún manchaba las paredes y el hedor parecía imposible de erradicar. Pero en la penumbra, el chavo y la Chilindrina guardaban un secreto. Sabían que el verdadero culpable aún estaba en la vecindad. Y aunque nadie lo quería aceptar, la risa apagada de Kiko aún parecía resonar entre las paredes húmedas, como un eco burlón que no quería morir. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.